Estamos acá en Vladimir La Laguna con el doctor Enrique Tineo y con Inti Rodríguez, quien es coordinador de medios o coordinador de prensa de Provea. Hay unos comentarios aquí, por ejemplo, que se refieren a lo siguiente. Bolívar Divisa: hoy en la madrugada el SEBIN allanó la vivienda de un diputado y un abogado en servicio. Lo somete y se lo llevan preso porque encontraron fusiles y granadas en su propiedad sin la presencia de terceros que sean testigos. ¿Violaron sus derechos humanos? Ramón Ramos, el líder, pregunta por aquí: ¿cree usted que el gobierno nacional puede garantizar los derechos humanos a los venezolanos cuando hoy en horas de la madrugada el SEBIN allanó la residencia del diputado Sergio Vergara, quien goza de inmunidad parlamentaria? Luis dice: esperamos que lo que dice la máxima autoridad de derechos humanos no se quede en solo palabras, esperamos respuestas contundentes. Un abrazo. Bueno, por aquí vamos a continuar el debate. Volviendo al tema. Rodríguez, tú señalas de unas afirmaciones que hizo Luis Ortega. ¿Y qué dijo en el informe anual? Porque en el informe anual aparecen cifras elevadísimas de investigaciones. Elevadísimas. Cualquier informe anual de su gestión. Te lo digo porque yo lo reviso. Eso forma parte de mi trabajo. Que por cierto, una consideración al ciudadano fiscal general de la República: trate de rescatar para el informe anual los extractos de la doctrina de revisión del Ministerio Público que fueron eliminados por la gestión de la doctora Ortega. Es muy importante los extractos doctrinarios para que nosotros tengamos una idea de cuál es la orientación filosófica que tiene la Fiscalía General de la República en toda su actuación, sobre todo en materia de derechos humanos, porque los informes anuales están dedicados única y exclusivamente a cifras, y eso no es correcto. Volviendo al tema, entonces fíjate, tú dices eso, pregúntale al doctor Sánchez Falcón si no defendió al señor Leopoldo López ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ante la Comisión. Te puedo decir algo, es un caso paradigmático. Es más, en la doctrina se conoce como caso Leopoldo López. Una cosa es que Venezuela diga que se va a retirar, pero no se ha retirado. Al extremo que en la penúltima tuvieron que ir unas autoridades a representar al país porque en la Comisión Interamericana se estaba haciendo la investigación con relación a esos muchachos que participaron en esos actos criminosos sistemáticos que se les dio el nombre folclórico de Guarimba, que fueron apresados y puestos a la orden del Ministerio Público Militar para posteriormente ser pasados a tribunales civiles. Entonces, no digas que Venezuela no está en la comisión, por supuesto que está. Es más, también tuvo que irse a defender por el caso del Hospital de Niños. Entonces, fíjate tú, este informe de la señora Bachelet. Ella iba caminando por ahí y vio a unos chavistas peleando con unos opositores en un hospital. Eso para ella es violación de derechos humanos. O sea, ella como que ignora la doctrina madisoniana de las facciones políticas. Y eso para ella es violación de derechos humanos. Entonces imagínate la calidad del informe. Por cierto, lo que aparece en la página no es el informe. Es un informe sobre el informe. Por eso es que hay que verificar si hay sanción, si hay reparación, si hay investigación, si hay prevención. En su criterio, entonces, en Venezuela hay una plena vigencia de los derechos humanos. Por supuesto, lo que es que el Estado de Derecho es deficiente, muy, muy deficiente. Tenemos un coeficiente de juridicidad muy bajo. La sociedad, los policías, los jueces, sobre todo los jueces. Entonces, ¿cómo puede haber vigencia de derechos humanos en un cuadro de esa naturaleza? Es que el Estado de Derecho es un Estado formal, de forma, pero con defectos. Eso es lo que te quiero decir. Tú no puedes decir que hay violación de derechos humanos, por ejemplo, porque a un policía se le ocurrió decapitar a un hombre en un calabozo. Por Dios, chico, A es igual a A. ¿Qué dice Inti Rodríguez? Fíjate, Vladimir, hay que aclarar varias cosas, ¿no? Lo primero es que, bueno, si la gente no quiere creerle a una organización como Provea, está en todo su derecho. Pero el peso de la credibilidad de la oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos es enorme, ¿no? Lo que acaba de ocurrir ayer con esta publicación de este informe tiene un costo político enorme para el gobierno de facto de Venezuela.
Fíjate que el Estado venezolano criminalizó al sistema interamericano de protección de los derechos humanos, compuesto por la Corte Interamericana y compuesto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hasta el punto de que Venezuela se retiró de las competencias de la Corte. Sin embargo, continuó asistiendo año tras año a las audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, órgano del sistema interamericano que monitorea, que hace alertas, que dicta medidas de protección a favor de los venezolanos y que celebra audiencias periódicamente en las cuales el Estado venezolano acude. En la última audiencia, en el último periodo de audiencias de la Corte, de la Comisión Interamericana, los propios representantes del Estado venezolano dijeron que ellos iban a dejar de asistir porque iban a privilegiar al sistema universal de protección de los derechos humanos, que es Naciones Unidas. De hecho, la visita de la señora Bachelet, por ahora de la Comisión Técnica de la Oficina del Alto Comisionado, se produce ya que el Estado venezolano accedió a que se produjera esta visita. Y el informe que acaba de presentar la señora Bachelet se desprende del trabajo que está haciendo en el terreno la comisión técnica que representa precisamente a la oficina del Alto Comisionado. Es decir, ellos están en Venezuela reuniéndose con representantes del gobierno, con representantes de la Asamblea Nacional, con actores de la sociedad civil y con las propias víctimas. No es una información que salga de Provea o salga de las propias organizaciones de derechos humanos, es una información que ha levantado la propia oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos. ¿Y qué va a decir ahora los representantes de la dictadura venezolana? Que es mentira la información de la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas, que es mentira lo que está diciendo la señora Bachelet cuando ellos mismos la han invitado al país, cuando ellos mismos accedieron a que la comisión técnica pudiera venir a Venezuela y cuando esa comisión técnica de manera imparcial y objetiva se ha reunido con la diversidad de actores de la sociedad civil y con los propios representantes del Estado venezolano. Entonces hay que dejar las cosas bien en claro. La información que acaba de ser publicada en este informe y que está disponible en la página web de la Oficina del Alto Comisionado es una información que la señora Bachelet, a través de su comisión técnica, ha levantado desde el terreno, y el terreno significa con presencia en Venezuela. Yo tengo que hacer una pausa y bueno, comentar que ocurren dos hechos. Por ejemplo, la publicación de un video en el cual se denuncian presuntas torturas a algunos detenidos en la Dirección de Inteligencia Militar, y también las detenciones que ha habido en el día de hoy, la detención de Roberto Marrero y el allanamiento a la residencia de un diputado, se ocurren en medio de la visita de esta comisión técnica. A mí me llama la atención que no se cuiden ni siquiera esas formas, ¿no? Pero bueno, punto que creo que es bueno para la discusión en la próxima parte del programa. Ya venimos acá en Vladimir a la Una. Derechos Humanos a la Una.